Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar presente en este nuevo web seminar que tiene un tópico bastante diferente, que es una aproximación que no solamente atañe a la medicina estética, pero además a la dermatología. Es un tópico que a mí me interesa mucho porque los problemas capilares, las condiciones asociadas a la alopecia son una consulta bastante recurrente en nuestros pacientes, considerando que estamos en un setting de medicina estética. Me comentan que no se escucha. Francisco o Julia, si me podrían confirmar cómo está el audio, si se escucha bien, se escucha apropiado para confirmarme y poder continuar. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Si tienen problemas de audio, pueden reiniciar el navegador y creo que soluciona el problema. Ok, ¿por qué vamos a hablar de alopecia? Porque en términos de prevalencia, pero además en términos económicos, hay un aumento exponencial en los últimos 30 años que se espera que siga en aumento en términos de los pacientes que acuden a las consultas para solicitar ayuda en su tratamiento relacionado con la alopecia. Y esto también ha generado una importante industria relacionada con el tratamiento de la alopecia. Distintas marcas de tópicos, de champús, de suplemento alimenticio, básicamente tratando de dar una solución al problema de la alopecia. Y es, es una condición más compleja de lo que pensamos. Y para eso necesitamos tener herramientas de diagnóstico. Si no entendemos el problema base y no somos capaces de clasificar la alopecia de manera adecuada, no vamos a tener un tratamiento exitoso. La primera etapa es el examen clínico, donde realizamos una anamnesis clínica especialmente apoyada con la tricoscopia, o sea, un tricoscopio donde podemos tomar imágenes magnificadas y evaluar cómo está el folículo piloso y cuál es la distancia entre unidades foliculares. Me dicen acá que nuevamente no se escucha a resetear, si puede dar instrucciones para resetear el navegador para que puedan tener el audio. Ahora, una segunda etapa del manejo y sobre todo del tratamiento asociado con una alopecia en proceso de diagnóstico se basa en exámenes de laboratorios. ¿Por qué es importante? Porque una gran cantidad de pacientes que sufren alopecia, como lo vamos a ver más adelante, tienen una deficiencia nutricional de fierro, una ferritina por debajo de los niveles estándares, que generan básicamente la deficiencia nutricional, la pérdida del cabello. Ahora, una tercera etapa tenemos condiciones de diagnóstico, una comprensión de causa y mecanismo. ¿Por qué? Si el paciente presenta en el examen clínico, la anamnesis clínica, la tricoscopía y las pruebas de laboratorio ciertas indicaciones asociadas a la alopecia, tenemos un entendimiento de qué es lo que está causando. Y en base a eso podemos tener un protocolo de tratamiento. Tenemos el tratamiento etiotrópico y el tratamiento estético. Y es por eso que aquí les digo que esta área, el área de la tricología, mezcla mucho la parte estética con la dermatología clásica. Ahora, tenemos
Ahora sí, creo que ahora sí me pueden escuchar. Hay un problema con la plataforma que está generando un problema del audio y de la imagen. Entonces, les comentaba, hay ciertas condiciones dermatológicas, ciertas características que tenemos que identificar. La dermatitis seborreica, la seborrea seca y oleosa, la alopecia androgenética, el efluvio telógeno, el deterioro de la calidad del cabello, el cuero cabelludo, la alopecia involucionaria, la alopecia areata, la alopecia asociada preoperatoria y importante entender los procedimientos de rehabilitación para trasplante capilar. Es decir, tenemos ciertas condiciones que tenemos que tratar que están asociadas a esta pérdida de pelo. Por ejemplo, pacientes, y eso que está algo que está descrito y lo he conversado con tricólogos, con expertos, pacientes que se someten a una cirugía con anestesia general por sobre 1 o 2 horas de anestesia general, presentan alopecia posterior a la cirugía. Y estas son condiciones inmunitarias que se resuelven por sí solas. Por otro lado, la alopecia areata, entender la condición PASE, que es una condición autoinmune. Entonces, no es lo mismo que el paciente llega a la consulta, dice que tiene una caída del pelo, que tiene problemas capilares, y sin entender una posible causa, sin una anamnesis apropiada, iniciar un tratamiento. Veo mucho que existen en el mercado muchos productos de mesoterapias, el plasma rico en plaqueta, el macroneedling, como lo vamos a hablar hoy día, que atacan o que buscan atacar todos los problemas capilares con un nivel muy bajo de éxito. Es porque no entendemos la patología base y no tenemos el conocimiento de la causa y el efecto. O sea, por eso es importante entenderlo. Ahora, ¿cuáles son la distribución de las prevalencias? Tenemos tres grandes condiciones que tienen la mayor cantidad de prevalencias. La alopecia androgenética, el teluvio effluvium y la alopecia areata. La alopecia androgenética y el teluvio effluvium van a ser las condiciones que sí tienen un éxito de tratamiento cuando hacemos intervenciones del área de medicina estética. A pesar de eso, cuando consideramos las otras condiciones, es importante entender que hay que tener otros parámetros de tratamiento mucho más complejos. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes que generan que generan alopecia, no van a tener una respuesta, por ejemplo, al plasma rico en plaqueta o a minoxidil. Entonces, es importante separar. El efluvio telógeno es un signo común de la pérdida abrupta y extensa de cabello telógeno. El folículo piloso pasa a una fase de crecimiento, de fase de crecimiento a la fase de pérdida muy prematuramente. ¿Y cómo se describe? Básicamente el paciente ve, especialmente pacientes femeninos, las mujeres sufren mayor cantidad de efluvio telógeno. Entonces son pacientes que cada cierto tiempo desarrollan una caída de cabello abundante que a veces, que en el la alopecia telogénica aguda, dura menos de 6 meses y se recupera de manera espontánea. Clásico el paciente que dice, bueno, cercano al otoño, tengo una pérdida de cabello bastante importante que luego se regulariza. Mientras que esta condición se puede convertir en crónica, y esto es cuando dura más de 6 meses y a veces durante varios años. Y el curso fluctuante, es decir, el paciente presenta pérdida de cabello, se resuelve de manera espontánea y luego vuelve a tener el problema. El efluvio telógeno tiene mayor prevalencia en mujeres. Es por eso que también nos cuesta definirlo o separarlo de la alopecia androgenética. ¿Cuál es el marcador principal de diferenciación entre ambas condiciones? Es que la alopecia androgenética tiene un factor genético, es decir, cuando hacemos la anamnesis preguntamos y parientes cercanos, padres, abuelos, sufren de alopecia. Entonces es importante que tenemos esta diferencia. Y además, en términos de marcadores bioquímicos, el efluvio telógeno muchas veces está acompañado de una caída en la ferritina plasmática, especialmente en mujeres en edad fértil.
También tiene otras etiologías, por ejemplo, infecciones, el COVID. Se dieron muchos casos de caída o de fluido telógeno post-COVID. Fiebre, gripe, mononucleosis, neumonía, brucelosis, fiebre tifoidea, tuberculosis. Ok, nuevamente el sistema tiene un problema, mil disculpas. Pacientes que tuvieron fiebres elevadas por algún tipo de infección, una gripe, una infección viral, es probable que a los 2 meses desarrollen un efluvio telógeno. Un efluvio telógeno asociado al episodio febril que el paciente sufrió. Productos médicos, retinoides, por ejemplo, el uso de isotretinoína oral, fármacos antiparkinsonianos, beta-adrenobloqueantes, anticoagulantes, anticonvulsivos, beta bloqueadores o bloqueadores de los receptores H2, citostáticos, esos también generan el efluvio telógeno. Tenemos una caída importante del cabello asociado al consumo del medicamento y en estos pacientes, muy importante entender que hacer tratamientos estéticos o dermatológicos no van a tener una gran eficacia porque obviamente está asociado al medicamento. Estado de deficiencia, baja de hierro, la ferritina, como les decía, zinc, cromo, selenio, proteínas, vitamina B12, deficiencia proteica y calórica, pacientes que están en una dieta, pacientes que tuvieron cirugía bariátrica, pacientes que están en una pérdida importante de peso, es decir, que están buscando una reducción de aproximadamente el 10% de su masa corporal, van a sufrir un efluvio telógeno. Enfermedades crónicas como el trastorno endocrino, el hiper o el hipotiroidismo, eritrodermia, psoriasis, cirugías, estrés, periodos posparto, ellos sufren efluvio telógeno, es decir, no es una condición genética, sino que hay un gatillante conocido. ¿Y cómo es el diagnóstico? Hay una pérdida de cabello más de lo normal, el paciente lo describe, hay más de 150, 200 pérdida de cabellos por día. Hacemos la prueba pull, el pulling, lo que hacemos es poner nuestros 4 dedos, generamos una pequeña presión, una pequeña fuerza y observamos que hay más de 10 a 20 pelos por pulling. Una cantidad menor que eso es normal. Hay una reducción, hay un aumento en la caída del cabello 2 a 3 meses luego del inicio, es decir, hay una constante gradual. Les pido mil disculpas, cada ciertos minutos por alguna razón sale un error en la pantalla de la plataforma Yalual y se cae la cámara, pero yo lo reinicio. Les pido mil disculpas. Eh, Mil disculpas por el problema. Ok. Además, el clásico fenómeno del cabello en la almohada. Pacientes que dicen, me despierto y veo un montón de cabellos en mi almohada y el volumen del cabello disminuye. El paciente observa esta pérdida central del cabello. Cuando hacemos el análisis tricoscópico, vemos que hay estos cabellos cap, es decir, que tienen una pequeña en la punta tienen una pequeña como desviación, en la punta relacionada con el folículo, la zona terminal se ve que el pelo está muy quebradizo, se ve muy delgado y se ven espacios, diferencias, se ven unas zonas de separación. Esto es algo importante. Lamentablemente no todos tenemos acceso a un tricoscópico, pero sí podemos evaluar con un dermatoscopio. ¿Qué es lo que observamos? Observamos folículos pilosos vacíos, prevalencia de unidades foliculares individuales. Generalmente la unidad folicular tiene que tener 3 a 4 cabellos. En este caso tenemos solamente 1 o 2.
Tinciones perifoliculares, es decir, donde se encuentra el folículo en la zona cercana se ve un halo, se ve una zona de pigmentación. Aumento del vello en el telógeno, es decir, cabello que está muy lábil a caerse. Y basado en que hay más cabello anagénico, menor cantidad de anagénesis, mayor cantidad de quenogénesis, tenemos una apariencia de cabello corto. Clásico el paciente, como les decía, esto afecta a mayor cantidad de mujeres. Dice, mi cabello se demora meses en crecer hasta los hombros, hace años, hace 5 o 6 años, en un poco tiempo tenía el cabello muy largo, el cabello no alcanza una longitud suficiente, hay un adelgazamiento, el folículo piloso se hace más pequeño, hay una miniaturización. Y los signos especiales del AJA es el diámetro del tallo del cabello. El cabello se hace muy delgado. Hay un cabello fino, algunos cabellos gruesos y medianos que están en una etapa, como se puede observar acá en esta figura, que se ven muy dispersos. Entonces tenemos una caída del pelo que tiene una asociación específica, generalmente afecta a las mujeres. Es una caída del cabello asociado con alteraciones del folículo piloso, tenemos una reducción de la unidad folicular y tenemos un adelgazamiento del cabello. Por otro lado, la alopecia androgenética es la asociada al factor hormonal genético. Obviamente afecta una etapa posterior de nuestra edad, sobre los 30, 40 años. Tenemos alteraciones asociadas a la alopecia androgenética. A pesar de eso, a veces observamos pacientes que a los 24, 25 años ya tienen signos de alopecia androgenética. Alopecia muy temprana en hombres que antes de los 30 años ya tienen una calvicie completa. Son procesos dependientes de los andrógenos, de la unión del DHT al receptor andrógeno, con una actividad enzimática de la 5-alfa reductasa muy elevada, factores agravantes como microbios, irritantes, contaminación, radiación UV, etc. Acumulación de radicales libres, una microinflamación del folículo piloso, porque les voy a mostrar, ocurre todo este fenómeno asociado con la hiperactivación de la enzima, mayor cantidad de DHT que se une al receptor andrógeno, que genera una inflamación. Y tenemos una interrupción de la microcirculación. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos principalmente que la testosterona pasa a dihidrotestosterona gracias a la 5-alfa reductasa. Nosotros, al envejecer y también con la predisposición genética, tenemos mayor actividad de la 5-alfa reductasa, que genera una alta concentración local de dihidrotestosterona en el microambiente capilar, que genera la atrofia. Y la atrofia se va a realizar por pérdida de la microcirculación, vasoconstricción elevada, va a haber menor oxigenación del folículo, va a haber mayor estrés oxidativo que va a generar mayor inflamación. Entonces ese es el fenómeno, el mecanismo de la alopecia androgenética. En mujeres principalmente ocurre en pacientes que tienen historial médico de ovario poliquístico. Esto relacionado con la hormona antimuleriana. También pacientes GA ovarial, testosterona total elevada en asociación con la testosterona libre, hipersensibilidad del receptor, la dihidrotestosterona, esto ocurre más que nada en hombres. Tenemos una GA suprarrenal más epiandrosterona, 17 dihidroxiprogesterona, y la hiperprolactinemia, mayor prolactina. Esta es una condición muy importante que tiene muy hay una baja tasa de diagnóstico de la hiperprolactinemia. Es una condición muy frecuente en mujeres. Evaluar en plasma la prolactina es muy importante porque hay un montón de condiciones asociadas a la hiperprolactinemia, por ejemplo, acné, el acné hormonal, la alopecia androgenética en mujeres, y que muchas veces con un tratamiento muy simple podemos corregir los niveles de prolactina teniendo resultados importantes. Y en el examen clínico, el signo de la alopecia androgenética básicamente se diferencia el diámetro del tallo del cabello, se ven
cabello fino, gruesos, medianos, diversidad del cabello, signo de miniaturización del folículo. Tenemos el fenómeno de los folículos vacíos, tenemos marcas peripilares, las manchas perifoliculares hiperpigmentadas, que es lo que les decía, básicamente una acumulación de melanina en la zona del folículo. Y tenemos esto relacionado con la inflamación del cuero cabelludo. Muchas veces pacientes con alopecia androgenética sufren también de caspa, sufren de dermatitis seborreica, sufren de condiciones asociadas con eczema en el cuero cabelludo, pacientes que tienen mucha picazón del cuero cabelludo, principalmente en la noche, que comentan que se rascan muy fuerte y que cuando se ven sus dedos hay muchos cabellos. Eso está asociado a la alopecia androgenética y así podemos diferenciarla del fluido telógeno. Es importante separarlos. Tenemos distintos tipos de distintos grados, del grado 1 al grado 9 en mujeres, algazamiento difuso del área parietal, mientras que el cabello en la zona frontal se mantiene. El modelo del árbol de Navidad, es decir, que la paciente llega a nosotros y se observa una forma de V, que por eso se llama el árbol de Navidad, porque se ve una pérdida de cabello más hacia la zona frontal. Tenemos adelgazamiento del cabello en las zonas laterales, clásico del paciente que se puede ver un cabello muy delgado, muy fino, casi sin pigmentación. Y básicamente en la diferenciación en la escala Ludwig tenemos una etapa temprana, una etapa intermedia y una etapa tardía. Es importante que lo más temprano en nuestro tratamiento, mayor porcentaje de éxito vamos a tener. Etapas tardías tienden a tener una tasa de éxito menor comparado con una paciente que está recién desarrollando la condición y que podemos atacarlo de manera bastante rápida. Es importante que las etapas también se pueden medir en base a la cantidad de cabellos que se caen. Tenemos que en la etapa temprana decimos que hay 100 a 200 cabellos, luego en etapa intermedia 300, 500, 700 y en etapa tardía 1500 cabellos por día. Y es importante que a los pacientes podamos pedirles que hagan el conteo, porque esto también nos puede indicar cómo progresamos en esta condición, cómo podemos revertir la condición y cómo podemos movernos, por ejemplo, de una etapa 4 a una etapa 1. En hombres usamos la escala Norwood-Hamilton, en la cual tenemos de la etapa temprana, donde hay una receding, una recesión de la línea frontal, de la línea capilar. Luego tenemos una etapa intermedia, donde tenemos la etapa 3 a 4, donde hay una pérdida de cabello en la zona posterior, en la corona, y una etapa tardía donde tenemos una combinación de ambas condiciones y una alopecia, una calvicie más avanzada. Las estrategias terapéuticas de hoy y mañana, modificadores del metabolismo androgénico, la finasterida. Como línea de tratamiento, la finasterida es muy exitosa. A pesar de eso, tiene una gran cantidad de factores que hacen que el paciente no quiera consumirla. La adherencia al tratamiento de finasterida es bastante bajo porque toma mucho tiempo y hay ciertos efectos secundarios asociados. Los antiandrogénicos, la espironolactona es el principal tratamiento en mujeres. De hecho, es un tratamiento muy exitoso. A pesar de eso, hay pacientes que no están dispuestas a tomarlo porque en ese tiempo tiene que estar bajo supervisión de ginecólogo. Los estimuladores del crecimiento del cabello, minoxidil, los complejos metabólicos, es decir, las suplementaciones, los tratamientos inyectables, lo que vamos a hablar ahora, trasplante capilar y la implantación de papilas dérmicas o células del folículo dérmico, que se van a ir como disponibles próximamente. Básicamente son tratamientos con células madres que en Europa se utilizan, a pesar de eso han tenido muy bajos resultados. De hecho, estudios asociados, probablemente han escuchado de RegenLab, que tiene este sistema donde se extrae una pequeña muestra con una pequeña biopsia de cuero cabelludo, se muele, se hace un líquido con un equipo y luego se reinyecta. Ha tenido muy pocos resultados. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando
hablamos de la parte dermatológica clásica. Estas son las guías internacionales del manejo de la alopecia androgenética. En hombres, dice, si es suave, terapia tópica; si es más severa, un año de minoxidil al 5% y o finasteride; y si no funciona, trasplante o peluca. O sea, es casi vergonzoso ver esta guía de tratamiento. En mujeres, básicamente lo mismo, pero utilizando minoxidil al 1%, acá utilizamos al 2%, si no tiene éxito, trasplante o peluca. O sea, son guías extremadamente vagas y extremadamente poco auspiciosas. Nos dan, para mí son una vergüenza. Aparte, hace mucho énfasis el tema del trasplante. El trasplante capilar tiene una tasa de éxito baja, y si el trasplante capilar no tiene una mantención adecuada, el trasplante capilar no va a tener resultados a largo plazo. Se sabe que entre los 6 a 9 meses post trasplante capilar hay una pérdida de aproximadamente del 60% de las unidades foliculares que se incorporaron. Muy común acá en República Checa que los pacientes van a Turquía porque está muy cerca y porque es muy económico, se hacen un trasplante capilar y a los 6-7 meses tienen una pérdida importante de lo que fue el trasplante, y más aún tienen alopecia cicatrizal, es decir, la zona donde nuevamente se trasplantó se cicatriza y se convierte en un tejido fibrótico, básicamente sin ninguna posibilidad de repetir el procedimiento. Entonces el trasplante capilar no es la cura ni la solución a la alopecia. Yo tengo pacientes que van a realizarse un trasplante capilar y los preparo con, por ejemplo, finasteride, minoxidil, por al menos 6-7 meses, inyectables, plasma rico en plaqueta, o como les voy a mostrar hoy día las técnicas de rehermalización, y luego se realizan el trasplante y luego tienen que continuar por casi toda su vida, con al menos cada 6 meses un tratamiento inyectable, el minoxidil casi de por vida, muchas veces ciclos de finasteride cada 2 años. ¿Y cuál es el concepto y por qué vamos a hablar hoy día de rehermalización y cómo todo esto se mezcla? Porque, para los que han estado presentes, yo hablo mucho del ácido succínico, que es este metabolito con capacidades bioenergéticas. Este metabolito además tiene un receptor que se llama el receptor GPR91. Este receptor se encuentra en el folículo piloso, está ubicado en el folículo piloso, el receptor ácido succínico 1, y tiene efectos prorregenerativos, antiinflamatorios, y además promueve el crecimiento del cabello. Y de hecho, eso les voy a mostrar hoy día con el estudio. ¿Qué es lo importante? Que el producto de rehermalización, el producto Electri, es el que tiene menor concentración de ácido hialurónico, con una concentración del 0,5% versus una concentración del 1,6% del ácido succínico, del succinato de sodio. Por ende, el balance está hacia el ácido succínico. A nosotros nos interesa, principalmente en el paciente con alopecia androgenética y efluvio telógeno, mayor efecto del ácido succínico más que el del ácido hialurónico. Es por eso que, por ejemplo, utilizar CELA 1.1, 1.8 o 2.2 no va a tener realmente gran efecto. Es el producto Electri el que nos importa. Ahora, ¿cuál es el efecto o cuál es lo importante utilizando la rehermalización en la alopecia? Queremos normalizar la microcirculación. ¿Por qué? Para los que han estado presentes en otro web seminar, he mostrado que la rehermalización activa la secreción de VEGF, angiopoietina, hay una restauración de la pared vascular, hay mayor cantidad de diámetro capilar y hay mayor actividad trófica tisular. Por otro lado, el ácido succínico activa la producción de ATP, hay mayor energía y el efecto antiinflamatorio y antioxidativo. Tenemos mayor producción de TGF-beta, interleuquina 10, interleuquina 4. Por otro lado, tenemos la desactivación de los radicales libres, por ende tenemos un microambiente de mejor calidad para el tratamiento de la alopecia. Es importante que el ácido hialurónico de alto peso molecular no reticulado que está en el producto Electri, es una concentración baja, va a mejorar hidratación. Y de hecho, algo que observo mucho en mis pacientes cuando uso redermalización en la caída del pelo es que dicen: siento menos picazón, tengo menos caspa, tengo menos excoriación, tengo menor cantidad de irritación, sienten el cuero cabelludo fresco. Es difícil de explicar esto de fresco, el concepto de fresco, pero sienten menor ardor o malestar.
Y eso es gracias al ácido hialurónico de alto peso molecular. Entonces, básicamente, el ácido succínico mejora la circulación gracias a la biosíntesis de PGF, el factor vascular de crecimiento fibroblástico. Hay mayor estimulación de la angiopoietina, efecto citoprotector sobre el endotelio. Se normaliza el tono de los microvasos y hay una mejora en la microcirculación y el trofismo. ¿Por qué? Y ahora nuevamente quiero volver a esto. El proceso molecular de la alopecia androgenética estaba asociado con mayor cantidad de la actividad de la alfa reductasa, mayor activación del intercambio de la testosterona a la hidrotestosterona, que lo que generaba era una reducción y una vasoconstricción de la microcirculación. O sea, la microcirculación era todo el problema. Es por eso que también lo mezclamos con el minoxidil. Y esto es algo que he conversado y se lo he comentado anteriormente, cómo el ácido succínico es capaz de interconvertir al macrófago. Tenemos un macrófago proinflamatorio versus un macrófago antiinflamatorio, que lo que tiene es capacidad regenerativa. Y tal como también lo hemos conversado anteriormente, el ácido succínico es un intermediario del ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs, como proceso bioquímico en la mitocondria, lo que hace es la producción de ATP. El ácido succínico lleva el balance hacia mayor producción de ATP. Por ende, mayor respiración celular, normalización del transporte iónico, mayor proteínas de síntesis. Y básicamente al desactivar los radicales libres tenemos la reducción del MDA. El MDA es uno de los marcadores melonaldehído, es un marcador de estrés oxidativo, es las lipoperoxidaciones. El ácido succínico lo que hace es reducir los niveles de MDA y tenemos un aumento en la actividad de enzimas antioxidantes, por ende reducimos el estrés oxidativo local. Eso es lo importante, reducir el estrés oxidativo local del microambiente capilar. Ahora, vamos a hablar sobre el estudio clínico en mujeres. Yo tengo la experiencia en pacientes hombres que he usado el producto Electri y les voy a mostrar básicamente los resultados. El diseño de estudio involucró 20 mujeres con AGA, alopecia androgenética grado 1-3, 10 mujeres control, 10 mujeres experimental. El grupo control solamente usó minoxidil a 2%, 2 veces por día durante 12 semanas, que es el gold standard. El grupo experimental además tuvo 6 procedimientos con intervalo de 2 semanas de Electri, microinyecciones. Les voy a mostrar después un video cómo se realiza. Y se mantuvo como gold standard el minoxidil al 2%. El método diagnóstico se realizó con macrofoto y tricoscopía y se realizó una evaluación a las 12 semanas después, también con las macrofotos, es decir, con fotos clásicas y la tricoscopía. Y se evaluó la densidad del cabello, el diámetro medio del cabello, la vellosidad en porcentaje y el cabello telógeno en porcentaje. ¿Y cuáles son los resultados? Es que posterior al tratamiento, el uso de Electri aumentó en aproximadamente un 20% la densidad del cabello, también aumentó el diámetro del cabello, redujo la cantidad de cabello en fase telogénica, es decir, hay menor cantidad de cabello en caída, y además el cabello que se llama vellus, que no les comenté anteriormente, disculpen, vellus es este cabello que está atrófico, el cabello muy fino, muy delgado. Es decir, que Electri mostró resultados en el cual hay mayor cantidad de cabello, mayor densidad del cabello y hay un cambio en la dinámica del número de vellos y telógenos. Por ende, la inclusión de Electri en el protocolo aumenta la eficacia del tratamiento gold standard. Y esto es un participante, una de las personas del participante del estudio clínico, donde tuvo grado 3 de alopecia androgenética, donde se realizó Electri con 6 sesiones cada 2 semanas, más minoxidil. Y lo que podemos ver es una reducción de la zona de pérdida de cabello. También tenemos un aumento de las unidades foliculares, no solamente el grosor, pero además del número de cabellos por unidad folicular. Como pueden ver, esta paciente, 2 cabellos en una unidad folicular, una unidad folicular simple, aquí hay otra unidad folicular simple,
y vemos acá que hay mayor prevalencia de las 3 cabellos por unidad folicular. Es decir, tiene un efecto importante en el tratamiento de la alopecia androgenética. Los efectos asociados con la reducción de la fibrosis, de la inflamación, del estrés oxidativo, son lo que explica la mejora en la calidad del cabello, y se ha demostrado el efecto antiinflamatorio del Electri, mejorando el fenómeno de alopecia androgenética. Y luego está la evaluación del nanohealing. El nanohealing es el concepto de mezclar la redermalización, y también se lo voy a mostrar, con el Perfoskin, que es el producto que viene en roller, es el producto con las pequeñas agujas, para generar pequeños canales donde se va a iniciar el Gun Healing, y eso va a activar mayor cantidad de factores de crecimiento y la mejora de la caída del cabello. Y básicamente es el efecto sinérgico del ácido succínico, el ácido hialurónico, pero además del Gun Healing, del pequeño proceso de cicatrización. Acá Claudia me pregunta si sirve el flúido telógeno. En teoría sí, de hecho creo que tengo el slide al respecto. A pesar de eso, y se lo voy a mostrar en el siguiente slide, es importante que en el fluido telógeno, como les comentaba, existen gatillantes, y que esos gatillantes se tienen que preevaluar. Pregunta si puedo repetir el anterior. Deme un segundo. Básicamente, si tenemos una paciente con el fluido telógeno que acude a la consulta y que en la anamnesis evaluamos que tuvo COVID, si empezamos con tratamiento de redermalización rápidamente, muy poco probable que vayamos a tener algún resultado. Porque la condición inmune, la respuesta inmune al COVID o a cualquier otra infección, es la que está generando el problema, que es básicamente el fluido telógeno. Entonces, no vamos a tener grandes resultados. De la misma manera ocurre con pacientes con deficiencia de zinc, de vitamina B12 o de fierro, de la ferritina. La redermalización no va a tener resultados. Entonces es importante que podemos usarlo cuando conocemos muy bien cuál es el gatillante del efluvio telógeno. Si no lo conocemos y no atacamos la base, no vamos a tener resultados. Ahora, ¿cómo funcionan los factores de crecimiento utilizando básicamente la técnica del nanohealing? Cuando tenemos una zona de atrofia capilar, donde hay pérdida de la oxigenación por la vasoconstricción o la pérdida de vascularización en la zona, básicamente lo que tenemos también es pérdida del factor de crecimiento. Entonces, cuando hacemos pequeñas perforaciones con el Perfoskin, lo que vamos a hacer es generar una pequeña herida, y esta herida va a liberar va a generar una activación de la cascada de coagulación. Las plaquetas van a generar factores de coagulación para el cierre de esta herida, y estos factores también van a ayudar a mejorar la vascularización. Es por eso también que yo veo que es muy popular en algunos países utilizar el Dermapen, o el lápiz de microneedling en el cuero cabelludo. Y esta es una paciente donde se utilizó Perfoskin con alopecia efluvio telógeno, lo que Claudia acá me preguntaba, utilizando 4 sesiones, una vez por mes, en la zona central. Y lo que hizo fue mejorar la densidad central del cuero cabelludo. ¿Por qué se utilizó Perfoskin y no redermalización? Y eso también es importante entenderlo. En el efluvio telógeno, como le decía Claudia, hay factores gatillantes mucho más complejos de entender. Entonces es complejo que utilicemos redermalización una gran cantidad de sesiones, siendo que el problema asociado no se ha podido manejar. Y en ese sentido, el Perfoskin tiene mayor resultados. Otra paciente con efluvio telógeno agudo, donde se utilizó Perfoskin en la zona central con el efecto Wound Healing. Básicamente el nanohealing, que genera estas pequeñas lesiones. Yo lo voy a mostrar en el video de cómo se ataca. Entonces, la respuesta a Claudia ahora englobada con estos resultados. Lo que yo les digo, ¿cuál es mi aproximación?
Pacientes con alopecia androgenética, yo hago redermalización con Electri. Pacientes con efluvio telógeno, hago una evaluación mucho más exhaustiva, una evaluación perfil bioquímico, identifico cuál es la condición gatillante y aplico Perfoskin. Menor cantidad de sesiones. De hecho, en los pacientes con alopecia androgenética hacemos 6 sesiones con una separación de 2 semanas por sesión. Paciente con el fluvio telógeno, una sesión de Perfoskin por mes, 4 sesiones. ¿Y cómo se usa el Perfoskin en el cuero cabelludo? La técnica Nano Healing, que básicamente lo que hace es generar estos pequeños canales a nivel de la epidermis y la dermis papilar para activar el proceso de wound healing, se hace haciendo pequeños movimientos, se los voy a mostrar, horizontales y verticales con una pequeña separación entre cada uno de ellos. ¿Y por qué quiero explicar también esto? Cuando tenemos el efecto de Perfoskin versus Electri, la redermalización, estamos atacando distintas capas. Estamos atacando con Perfoskin la epidermis o la dermis papilar, mientras que con la redermalización estamos atacando la dermis reticular. El efecto va a tener otro foco. Les quiero recordar que entendiendo la patogénesis de la alopecia androgenética, la alopecia androgenética está asociada con la pérdida de la microcirculación en esta zona. Mientras que el efluvio telógeno tiene una patogénesis de base más compleja que hay que evaluar, pero además el efecto que buscamos es más superficial. Me pregunta acá Francisco, ¿cuántos ml por sesión? Se utiliza solamente una jeringa de una jeringa de Electri, 1.5 ml es suficiente, y de Perfoskin se utiliza el sistema completo, que son los 5 ml. Entonces, básicamente Perfoskin se inyecta en el cuero cabelludo, en todo la zona, y se van haciendo movimientos horizontales y verticales, con 2 centímetros de separación, muy pequeños movimientos. No vamos a hacer un roller completo, sino que vamos a ir estampando la piel, mientras que el producto Electri van a ser pequeñas pápulas con una separación de aproximadamente 1 centímetro cada uno. La separación va a ser mayor que cuando la hacemos en el rostro, que hacemos cada 0,5 cada medio centímetro. Acá lo vamos a hacer con una separación mayor. Un segundo, creo que la presentación está... Esto, por ejemplo, cómo se ve un resultado de un paciente con alopecia androgenética, más Perfoskin, más redermalización, más, esto es algo que yo no realizo, betametasona local, y luego mantención plasma rico en plaquetas. Es decir, se realizó algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la alopecia androgenética también es complejo. Entonces se inició con redermalización, luego como mantención el Perfoskin y luego como mantención plasma rico en plaqueta. Esto es otro paciente donde se mezcló minoxidil, es importante el minoxidil como terapia base, es el gold standard, junto con 3 ciclos consecutivos de Electri y luego 2 de Perfoskin, y luego 3 sesiones de plasma rico en plaqueta. ¿Por qué se mezcló? Y esto es algo que está también en estudio y que yo realicé un web seminar hace no mucho para la compañía TILA, donde yo también expliqué sobre los factores gatillantes de la alopecia androgenética y la alopecia areata en pacientes donde hay un factor autoinmunitario. El plasma rico en plaqueta tiene efecto, por supuesto, es algo aceptado. El plasma rico en plaqueta funciona para la alopecia, pero el enfoque del plasma rico en plaqueta está más asociado con la inmunidad más que con la desinflamación. Porque de hecho las plaquetas tienen ciertos factores proinflamatorios que son importantes. Entonces, un protocolo bien diseñado mezcla redermalización, nanohealing para atacar 2 capas distintas, plasma rico en plaqueta para reducir el efecto autoinmunitario que genera la atrofia capilar. Y el sistema está súper lento.
Pregunta Doris. ¿El ácido succínico tiene alguna acción beneficiosa sobre la cana en el cabello? No. Lamentablemente, la función del melanocito en el efecto de la pigmentación del cabello es algo que no tiene ninguna relación con el ácido succínico. Hay congresos en tricología buscando o hablando sobre potenciales tratamientos para la pérdida del color del cabello, y es un tema y es un área que básicamente no existe un producto en el mercado que realmente vaya a reducir la pérdida del color en el cabello. Lamentablemente no hay tratamiento actualmente para eso. Entonces, para el efluvio telógeno, básicamente tenemos la recuperación, el curso agudo, el curso crónico, las recomendaciones comunes, eliminar el factor gatillante, luego la terapia sistémica, es decir, por ejemplo, suplementar fierro, suplementar vitamina B12, vitamina D, la terapia de inyecciones. Les comentaba que el efecto principal va a estar dado por el Perfoskin más que la renormalización. Y la terapia tópica tiene que estar siempre acompañando el tratamiento. Y esa se basa principalmente en el minoxidil o el aminexil si lo usamos en champú, o el minoxidil si lo usamos en tópico. El aminexil tópico tiene muy poco efecto y no tiene gran ciencia detrás. ¿Opinan sobre el minoxidil vía oral y en qué dosis? Yo no tengo experiencia con minoxidil oral porque no está aprobado aún en Europa. He visto estudios que tienen muy buenos resultados. A pesar de eso, tampoco hay una claridad en la dosis apropiada. El problema es que el minoxidil es un vasodilatador. Entonces, sí se han visto efectos secundarios importantes, bastante graves en pacientes relacionados con hipotensión o crisis hipertensivas, porque al ser un vasodilatador tiende a generar estos efectos incluso contradictorios. Entonces, el minoxidil acá al menos en Europa no está aprobado y yo no tengo experiencia con minoxidil. La única terapia sistémica con reales efectos es la finasteride o la dutasteride. Y en la alopecia androgenética vamos a tener una terapia sistémica con complejos metabólicos, es decir, suplementaciones si es necesario, o finasteride. Vamos a utilizar el minoxidil, vamos a utilizar la terapia de redermalización. Podemos y recomendamos hacer plasma rico en plaquetas 2 veces al año, no más de 3 sesiones. Trasplante capilar en pacientes con una alopecia androgenética avanzada sobre grado 3 a 6. A pesar de eso, la redermalización, el plasma rico en plaquetas, el minoxidil, la finasteride no son excluyentes del trasplante capilar. Es algo que tenemos que hacer, educar a nuestros pacientes. Aunque estén decididos a realizarse un trasplante capilar, tienen que tener un pretratamiento. Siempre les digo, es como tratar de cultivar papas en el desierto. El desierto, nuestro tejido, nuestra piel, nuestra dermis capilar, teniendo no una condición óptima, a pesar de que se haga un injerto capilar, la unidad folicular se va a caer. Y también la preparación y rehabilitación para el trasplante capilar. El paciente posterior al trasplante capilar necesita tener un tratamiento a la primera, segunda semana. De hecho, es uno de los grandes errores que se realiza en Turquía. Los mandan a su país de origen y nada, los dejan con un champú, que se los venden ahí y punto. Muchas veces, y lo ideal es que a la semana del trasplante capilar hacer un plasma rico en plaqueta o redermalización. A mí me gusta usar, que algo que acá no les he podido mostrar, y me gusta mezclarlo. Agua es androgenetic alopecia acute, aguda, en la etapa aguda. Disculpen, la traducción no está muy apropiada. Y la alopecia androgenética en mujeres, importante, los modificadores metabólicos androgénicos, ahí no se utiliza finasteride, a pesar de que hay estudios en mujeres con dutasteride, con muy buenos resultados, pero la espironolactona es lo que se utiliza principalmente. Minoxidil, acá sí yo no estoy de acuerdo en el uso de minoxidil al 5%, yo utilizo siempre en mujeres el 2%, porque si no desarrollan ganancia de cabello, de vellosidad facial. Terapias, la redermalización, combinación con el Perfoskin, y el plasma rico en plaqueta una vez por año, con un intervalo de un mes,
3 sesiones, 3 a 6. En mujeres el plasma rico en plaquetas tiene menor cantidad de resultados que en hombres, por ende se utiliza ciclos menores. Y ahora les voy a mostrar la parte del video, las conclusiones. El tratamiento de alopecia es un enfoque integral, terapias combinadas, importante combinar el tratamiento y siempre tener de base nuestro tratamiento tópico, que es el minoxidil, método de inyección que forman parte de un protocolo integrado, entender la etiopatogenia, hacer adyuvantes dirigidos, plasma rico en plaquetas, nano healing, distintos tratamientos asociados. El ácido succínico tiene un efecto beneficioso en el crecimiento del cabello, eso ya se está demostrado. Reducimos la inflamación, tenemos un efecto regenerativo antifibrótico, mejoramos la circulación y tenemos una alta eficacia. Ahora vamos a ver el video, porque esto es algo un poco irónico, pero el tratamiento de la alopecia es bastante fácil. Creo que todos nosotros que estamos acá online hacemos tratamientos mucho más complejos, como hacer hasta un lindo labio más complejo que tratar el cuero cabelludo. Es muy, muy simple. El problema de la alopecia es que es complejo el diagnóstico. Decimos, hay caída del pelo, ok, plasma rico en plaquetas. Ok, compre el champú con el Aminaxil de Vichy. El paciente vuelve o va a otro doctor o a otro tratante, no tengo ningún resultado, no ha pasado nada. Y eso está porque no hacemos los pasos de entendimiento, causa-efecto, gatillantes, condiciones sistémicas asociadas y luego el diseño del tratamiento. Si no hacemos un diseño adecuado al tratamiento y netamente decimos, ok, vamos a usar plasma rico en plaqueta, no vamos a tener resultados. Estamos en un plano muy superficial con la aguja 30G. Estamos en un plano muy superficial que genera mínimo sangrado, mínimo dolor. Yo no utilizo frío tampoco, no hago un cooling pad. Y lo que voy haciendo es separando las capas de las zonas del cuero cabelludo para encontrar la zona raíz, la zona central, lo que se llama el efecto árbol de Pascua. Entonces, de las zonas posterior, que es la corona, la zona frontal, voy inyectando el producto. No parto de frontal a posterior, voy de posterior a frontal y luego las ramificaciones. Pequeñas pápulas. Obviamente hay una desinfección adecuada, se desinfecta el cuero cabelludo, estoy separando las capas del pelo para hacer las inyecciones adecuadamente, pequeñas cantidades en todas partes. Y no utilizo nada de anestesia. De hecho, el EMLA y la lidocaína en crema genera daño del cuero cabelludo. No utilizar EMLA ni utilizar lidocaína. Si el paciente es muy, muy complejo y tiene mucho dolor, lo que se utiliza es un cooling pad, se enfría la zona del cuero cabelludo por 10, 20 minutos y luego se empieza a inyectar. Acá, como pueden ver, mi aguja, mi jeringa le queda bastante poco porque yo había hecho una parte anteriormente. Quería hacer el video lo más preciso y conciso porque es muy simple, de hecho es muy, muy fácil. No hay que hacer aspiración, no hay que hacer absolutamente nada en particular, solamente ingresar el bisel muy superficialmente y como pueden ver, si el paciente está cómodo y se inyecta la cantidad pequeña del producto muy superficial, el sangrado es mínimo. El paciente no siente malestar, no siente sangrado y es un procedimiento muy rápido. El otro error es hacerlo muy lento. Cuando se hace muy lento, el paciente empieza a angustiarse, a tener un poco de malestar y se hace más doloroso. Cuando uno lo hace bastante rápido, en toda la zona, muy rápidamente, los resultados, el confort del paciente es mayor. Es más cómodo para el paciente. Básicamente inyecté en toda la zona central, más la zona base, el concepto del árbol de Pascua, y luego creo que realicé, y aquí voy a usar el efecto del nano healing. Entonces tenemos el Perfuskin
y se hacen pequeños movimientos con una separación de 2 centímetros y una presión mínima. No se genera una presión elevada y tampoco se hacen strokes o movimientos muy extensos, porque si son muy extensos van a empujar el cabello y van a hacer un efecto pulling y el paciente va a sentir dolor. Entonces se hace horizontal, vertical, horizontal, vertical. Generalmente no realizo los dos tratamientos en la misma sesión. Esto lo estoy haciendo por una cosa educativa para mostrarles todo en un solo modelo y que el video sea lo más conciso, preciso, pero generalmente se hace separación, no se hace con la misma sesión ni en el mismo paciente. Entonces, como pueden ver, hubo mínimo sangrado, mínimo malestar, el paciente no tiene ningún tipo de recuperación adicional. Recomiendo que no se laven el cabello 24 horas. Ese mismo día en la noche se tienen que seguir aplicando su minoxidil. De hecho, estos pequeños canales que se generan con las microinyecciones o con el Perfoskin van a ayudar a que la penetración del Perfoskin sea mayor, o sea, disculpen, del minoxidil sea mayor, por ende tienen que seguir con su tratamiento clásico. Entonces, estamos en la hora, algunas dudas, consulta. El tema capilar es complejo, por eso hay dermatólogos que se especializan en la tricología y hacen su carrera netamente en pérdida de cabello. Es mucho más complejo, es mucho más, requiere un entendimiento mayor y es una Mil disculpas, se volvió a caer mientras estaba hablando. Yo no me considero tricólogo, no soy tricólogo, a pesar de eso es importante tener los conocimientos base de la alopecia para un tratamiento adecuado, porque en consulta de medicina estética estamos recibiendo muchos casos de pacientes consultando por pérdida de cabello. Si sugiero tomar algún curso diplomado sobre el tema, sí, o sea, depende de si es tu interés central trabajar en términos de caída de cabello o la tricología. Tengo colegas que no les gusta la tricología y ni siquiera aceptan pacientes con pérdida de cabello. En mi práctica, para mí, la parte tricológica no es más del 10%, no es algo que realice mucho. A pesar de eso, cuando lo realizo, quiero hacerlo bien. Entonces, es importante entender que es algo mucho más complejo, es algo mucho más que requiere un entendimiento mayor y que muchas veces tenemos que estar de la mano con el diagnóstico de laboratorio. Tenemos que realizar un perfil bioquímico, conocer cómo están los niveles de fierro, vitamina D12, vitamina D, entender sobre los suplementos y las concentraciones y dosis de los suplementos y cómo vamos mezclando plasma rico en plaqueta con redermalización, con nanohealing, como con técnicas tópicas. No hablamos, por ejemplo, de alopecia areata ni alopecia de tracción. Alopecia areata es una condición autoinmune que tiene otra patogenia que tiene otra guía de tratamiento. Alopecia de tracción, alopecia cicatrizal. Entonces, el tema se va haciendo mucho más amplio. Alopecia universalis. Entonces, es mucho más complejo. Acá María José pregunta, ¿qué multivitamínico vía oral recomiendo? Yo no recomiendo ninguno en particular sin un perfil bioquímico que me diga cuál es la deficiencia de la vitamina o del fierro. Los complejos multivitamínicos de venta libre, es decir, no de prescripción, tienen o dosis muy bajas, con purezas muy bajas, por ende tienen bajos resultados. Por ejemplo, pacientes con anemia o con una baja en el fierro, básicamente lo que hace con una baja de fierro, un multivitamínico de venta libre no va a tener la concentración ni la pureza de la ferritina para realmente revertir el problema. Aquí Paulina me pregunta por qué daña la lidotópica el cuero cabelludo. Por la vasoconstricción que genera. La lidocaína, por más que no tenga vasoconstricción, tiene un efecto de vasoconstricción. Por eso hay pacientes que tienen rosácea
De hecho, tengo una paciente, un set de pacientes muy interesante que tienen este eritema de fondo. Nosotros ponemos la lidocaína en crema o el EMBLA en crema, y luego lo quitamos, vemos un halo de blanqueamiento, se ve mucho más pálido el paciente. Eso genera el mismo efecto del cuero cabelludo. Además, cuando nosotros lo sacamos, no todas las clínicas tienen o tenemos, yo no tengo, las instalaciones para realizar un lavado de cabello completo y exhaustivo con un secado. Por ende, si lo limpiamos, sacamos la lidocaína en crema o el EMLA, lo sacamos, siempre va a haber un pequeño residuo. No lo vamos a estar sacando completamente. Luego vamos a microinyectar y vamos a penetrar esa pequeña cantidad, vamos a penetrar esa pequeña cantidad de lidocaína en crema más profundamente en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo y la lidocaína también tiene un efecto citotóxico cuando es tópico a nivel profundo. Entonces, yo conozco clínicas que utilizan la lidocaína en crema, eh, prefieren obviar el efecto vasoconstrictor, ¿ok? Pero lo que hacen es aplicarlo en oclusión y luego lavar completamente el cuero cabelludo del paciente, lavar el pelo del paciente como una peluquería, muy exhaustivamente sacar todo residuo y luego secar el cabello. Y eso no todas las clínicas tienen la disponibilidad de eso. Entonces, de hecho, acá en República Checa no conozco ninguna clínica que utilice anestésico para ningún tratamiento de plasma con plaqueta, mesoterapia o redermalización en el cuero cabelludo. Es lo que está recomendado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, siempre dispuesto a responder sus consultas. Un placer siempre estos web seminar. Espero verlos a todos lo más pronto posible. Voy a estar pronto en Chile, en el Xochimilco, Chile. Y vamos a estar realizando junto a Yalual una serie de eventos, de trainings, workshops de redermalización también en Santiago. Ojalá también podamos hacer algo en regiones, algo que Francisco tiene ahí pendiente. Me encantaría también estar en algunas otras ciudades de Chile y siempre un gusto. Dudas, consultas o casos, siempre pueden escribirse en mi Instagram para los que no lo tienen. Un placer y les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias.